Hola, gente del canal Ecos del Miedo. Sé que muchos aquí tienen historias mucho más aterradoras que la mía, pero lo que me pasó en el bosque de San Cipriano en 1987 todavía me quita el sueño. Si me conoces de lejos, soy Mateo, guardabosques en esta región aislada. Nunca creí mucho en esas cosas de fantasmas, monstruos o cualquier otra superstición. Siempre pensé que lo que no ves no existe. Sin embargo, lo que encontré en ese bosque me hizo repensar todo. Estaba haciendo mi ronda de siempre, justo en medio del invierno. Estaba bastante frío en esa época. La nieve caía lentamente. El viento susurraba entre los árboles viejos. Era el tipo de silencio que solo se encuentra en lugares donde nadie se atreve a visitar. Hasta que, de repente, escuché un estruendo. Era un sonido apagado, como si un árbol hubiera caído, pero mucho más fuerte. No lo esperaba, y honestamente, al principio, pensé que era algún animal grande, no sé, un oso o algo así, pero luego marqué el punto en el mapa. Algo me decía que tenía que regresar allí. Sé lo que debes estar pensando, pero Mateo, es solo un ruido. Debes estar imaginando cosas. Yo también lo pensé, solo que al día siguiente, la nieve había cubierto los senderos, pero la marca del estruendo aún estaba allí. Claro, no iba a ir solo. Llamé a Clara, una investigadora de fauna que estaba haciendo un trabajo por aquí. Ella tenía la actitud de quien sabe lo que está haciendo, pero, honestamente, ese día parecía un poco extraña. Ya comenzaba a sentirme incómodo con la idea de volver allí, pero como dije, la sensación de que algo estaba mal no me dejaba. Y después de todo, era mi trabajo. Clara, con su mirada habitual, comenzó a seguir las huellas por el bosque. Yo trataba de mantener la calma, pero cuando vimos las primeras huellas, sentí un escalofrío. No eran huellas de animales comunes. Eran demasiado grandes y las formas... Bueno, no sé explicarlo bien, pero parecía que algo muy pesado había pasado por allí. Y no había un sonido. No había absolutamente nada a nuestro alrededor. Solo el viento. Y esa es la parte que más me asusta. En medio de un bosque cubierto de nieve, donde hasta el sonido del viento se amplifica, y no escuchar nada allí. No es normal, ¿cierto? Seguimos siguiendo esas huellas, que cada vez se volvían más extrañas. Algunas parecían profundas, como si algo absurdamente pesado hubiera caído en la nieve, pero otras estaban demasiado ligeras, como si la criatura, sea lo que sea, hubiera flotado por partes del recorrido. Lo sé, suena ridículo, pero no puedo pensar en otra explicación. Clara estaba justo al frente, observando cada detalle, mientras yo intentaba ignorar la sensación de que algo podría salir del bosque. No sé, pero entonces encontramos algo que hizo que el aire congelante pareciera aún más gélido. Árboles más pequeños estaban caídos, como si algo gigantesco hubiera pasado por allí. Y en medio de todo eso, había un claro. Pero lo que realmente me hizo querer salir corriendo fueron los animales. Ciervos, conejos, incluso un lobo. Todos estaban muertos, esparcidos por el suelo cubierto de nieve. Pero no era un ataque normal. Ninguno de ellos tenía marcas de lucha. No había sangre. Nada. Era como si les hubieran drenado la vida. Clara se arrodilló para mirar más de cerca y señaló algo que hubiera preferido no haber visto. Pequeñas marcas de perforación en el cuello de los animales, como si algo hubiera succionado toda su vida. Te juro, mi estómago casi dio vueltas en ese momento. Mientras tratábamos de entender qué pudo haber causado eso, escuchamos algo detrás de nosotros, un ruido de pasos pesados. Nos quedamos inmóviles, y fue entonces cuando lo vimos. No sé cómo describirlo sin sonar completamente loco, pero era una criatura alta, encorvada, con un cuerpo cubierto por algo que parecía escamas. Sus ojos brillaban con lo poco que quedaba de luz del día, pero no parpadeaban. Parecía estar estudiándonos, como un depredador, y el sonido que salió de ella era una mezcla de gruñido y el sonido de un dinosaurio, de esos que solo escuchamos en las películas. El sonido era como si reverberara dentro de algún tipo de máquina. Me quedé paralizado. Solo podía pensar, esto no es natural.
Esto no es de este mundo. Clara me agarró del brazo y susurró, no corras, no te muevas. Quería creer que eso era una pesadilla, pero esa cosa estaba justo frente a mí. Solo eso ya me decía que era real. La criatura se movió lentamente hacia un lado, manteniendo los ojos fijos en nosotros, antes de desaparecer en la densidad de los árboles. No corrimos, no gritamos, solo nos quedamos allí, respirando lo más silenciosamente posible, hasta asegurarnos de que estábamos solos otra vez. La parte más extraña de esta historia, amigos, es que después de todo lo que vimos, aún intentamos ser racionales. No sé por qué, pero en lugar de correr o gritar decidimos regresar al lugar donde había aparecido la criatura. Lo sé, parece una locura, pero queríamos entender qué estaba pasando. Necesitábamos respuestas, o al menos una explicación plausible para eso. Cuando regresamos al claro, encontramos algo que ni yo, ni Clara, ni nadie podría haber previsto. La criatura había dejado una especie de marca en el suelo, como si hubiera cavado o arrastrado por allí. En el centro había una estructura, si es que se puede llamar así. Una especie de laboratorio improvisado cubierto de musgo y suciedad, con ventanas rotas y puertas oxidadas. Lo que vi dentro casi me hace caer de espaldas. Dentro de lo que parecía ser un antiguo almacén, había cuadernos esparcidos, amarillentos por el tiempo, e instrumentos de metal oxidados. Pero lo más aterrador de todo eran las anotaciones. Clara hojeó uno de los cuadernos y mientras leía, su expresión se fue poniendo cada vez más preocupada. Esos no eran experimentos simples. Era algo mucho más grotesco, algo sobre manipulación genética, intentos de crear híbridos entre humanos y animales, adaptados para sobrevivir en condiciones extremas. Y entonces, cuando llegamos a una página más reciente, mi corazón casi se detiene. Había un dibujo de la criatura que vimos, pero no era solo eso. Lo peor estaba escrito junto a la imagen. El experimento falló, pero la criatura sobrevivió. Ahora se alimenta de lo que la mantiene viva. Yo realmente no sé qué significa eso, pero sentí que estábamos lidiando con algo mucho más grande que un simple experimento científico. Salimos del laboratorio improvisado y decidimos regresar al pueblo. Cuando llegamos, Isidro estaba allí y confirmó todo lo que habíamos visto. Dijo en un tono bajo y tenso que la criatura no era algo reciente. Ya había estado allí mucho tiempo. Y los experimentos, bueno, tal vez nunca habían terminado. Lo cierto es que nadie nos creyó hasta que los rumores comenzaron a circular. Pronto, llegaron investigadores de fuera, y lo que antes era un bosque tranquilo se convirtió en una zona de estudio, una especie de zona de investigación. Pero lo más extraño de todo es que, a pesar de toda la atención de los especialistas, la criatura siguió siendo vista varias veces, y siempre cerca de ese laboratorio. Sé que después de unos días, fui allí de nuevo, solo, esta vez, y con mucho miedo. No tengo una explicación lógica para lo que me motivó, tal vez una mezcla de curiosidad y la necesidad de encontrar una respuesta. Llegué al claro, donde todo había comenzado. El laboratorio estaba cerrado, pero aún parecía estar intacto. Algo me decía que entrara, así que respiré hondo y decidí seguir adelante. Dentro, todo estaba en un estado peor que la última vez, más desordenado, como si lo hubieran revuelto recientemente. Cuando me acerqué a la mesa de trabajo, noté algo nuevo. Una hoja de papel pegada en la pared con el mismo símbolo de la criatura que había visto en los cuadernos. Una marca que parecía un ojo, rodeado por líneas que se cruzaban. Pero lo más perturbador de todo era lo que estaba escrito en ella. Ella sabe que estás aquí, está viniendo. Ese mensaje me hizo congelarme. ¿Qué diablos significaba eso? Estaba seguro de que lo peor ya había pasado, que ya había enfrentado la peor pesadilla de mi vida. Pero ese papel, eso fue una advertencia. No sé de quién, ni por qué, pero seguro que no fue escrito por un ser humano. Me fui lo más rápido que pude y regresé al pueblo. Clara e Isidro estaban preocupados, pero al mismo tiempo evitaban hablar sobre lo que realmente había sucedido. Lo que más me perturba ahora
Es lo que dijeron los especialistas que comenzaron a vigilar el bosque. La criatura ya no estaba sola. Algunos creen que otras existencias podrían estar por ahí, como si una cadena de experimentos se hubiera desatado por algo mucho más grande. No sé si creo en eso, pero cada vez que cierro los ojos, veo esos ojos brillando en la oscuridad. Y realmente no sé qué más va a pasar. Tal vez algún día sepamos todas las respuestas, pero sinceramente, tengo miedo de saber qué hay detrás de todo esto. Solo sé que si estás en la región de San Cipriano, mantente alejado del bosque. Y si tienes curiosidad, solo recuerda lo que vi y oí. No sigas a la criatura, porque ella sabrá que estás allí y, en el peor de los casos, empezará a cazarte. Y cuando eso pase, será demasiado tarde para dar marcha atrás. Si alguien ha pasado por algo similar o sabe lo que realmente pasó con esos experimentos, por favor, compártelo. Realmente necesito entender qué pasó allí, porque, en el fondo, sé que la historia de San Cipriano no ha terminado, y esto no es una advertencia, es una condena. Y este fue el primer relato aterrador en los bosques por la noche. Si te está gustando, deja tu like para ayudarnos con nuestro trabajo, y si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal. Ahora vamos con el siguiente relato. Me llamo Eduardo, y en los años 2000, mi esposa y yo nos mudamos a un pueblo muy aislado en México. Yo había conseguido un trabajo como maestro, y ella estaba embarazada de nuestro primer hijo. La idea era empezar una nueva vida, en un lugar tranquilo y lejos del bullicio. Pero pronto las cosas empezaron a volverse extrañas. Lo primero que me llamó la atención fue una mujer que veía casi todas las noches, parada en medio del bosque, entre los árboles, usando un vestido blanco. Al principio, pensé que era una ilusión óptica, algún vecino local o incluso una broma de algún vecino. Pero la mujer siempre estaba allí, y nunca se movía. Intenté acercarme algunas veces, pero ella siempre se adentraba en el bosque en cuanto me acercaba. No entendía qué era eso, pero comencé a prestar más atención. Lo peor vino después. Una mañana, mientras salía de casa para ir al trabajo, noté que había huellas en la tierra cerca de la puerta principal. Lo que me desconcertó fue el hecho de que las huellas comenzaban de la nada, sin ningún origen visible, y terminaban justo en el umbral de la puerta, como si alguien se hubiera detenido allí. Eran huellas pequeñas, como las de un niño, pero no había nadie cerca, ni niños en el vecindario. Estuve con eso en la cabeza todo el día. Pensé en varias posibilidades, tal vez algún animal, alguien jugando, pero no podía quitarme la sensación de que había algo más extraño detrás de eso. Fue entonces que, después de estos eventos y desesperado por respuestas, decidí buscar al curandero local, de quien todo el pueblo hablaba. Él fue directo al punto y me habló sobre la Llorona Menor. Lo que me explicó me dejó más confundido que cualquier otra cosa. Me dijo que el espíritu, de alguna manera, elegía vigilar a mujeres embarazadas, no para hacerles daño, sino para asegurarse de que el niño que estaba por nacer no cargara con una maldición ancestral. No sabía qué pensar de eso, pero el hecho de que estuviera sucediendo conmigo y con mi esposa me dejó inquieto. No quería involucrarme más con esto, pero, al mismo tiempo, no podía ignorar las coincidencias. Cuando mi esposa dio a luz, todo salió bien, sin complicaciones. Fuimos al hospital y volvimos a casa, ansiosos por empezar nuestra vida con el bebé. Lo que pasó cuando llegamos fue extraño, por decirlo menos. Las ventanas de la casa estaban sucias, como si alguien las hubiera tocado con las manos. Eso no era nada fuera de lo común, hasta que miré más de cerca. Las marcas en las ventanas no eran de adultos. Eran marcas pequeñas, como las manos de un bebé. No puedo explicar lo que vi, pero eran tan claras como cualquier otra cosa que hayas visto en tu vida. No era suciedad ni algo que pudiera limpiar con un trapo. Eran impresiones nítidas de manos infantiles, como si alguien hubiera puesto las manos allí, con fuerza, como si intentara entrar. Me quedé en shock. No dijimos nada el uno al otro, pero mi esposa lo notó y se quedó tan callada como yo. No podía entenderlo.
y lo último que quería era contarle lo que el curandero me había dicho sobre esa tal La Llorona Menor. No quería que se asustara más, sobre todo con el bebé en casa. Pero esas manos de niño en las ventanas, me dejaron sin saber qué hacer. No tiene sentido, lo sé, pero cada día que pasaba, las cosas parecían volverse más intensas. Pero lo más extraño es que, después de ese día, todo paró. La mujer en el bosque nunca más apareció. Las huellas, las marcas en las ventanas, todo desapareció, sin explicación. La vida volvió a la normalidad, o al menos eso intentamos hacer. El bebé creció, nuestra rutina siguió, pero ese periodo fue una de las experiencias más extrañas que he vivido, y hasta hoy no sé qué pasó. Nunca encontré una explicación para las marcas en la ventana, ni para las huellas. ¿Y la mujer en el bosque? Nunca más la vi. No sé si fue algo real o si fue cosa de mi cabeza, pero el hecho es que, aunque hayan pasado tantos años, todavía no puedo sacarlo de mi mente. Realmente traté de buscar alguna explicación científica o lógica para eso. Busqué relatos de otras personas que tal vez hayan vivido algo similar, pero no encontré nada. Ningún curandero, ningún experto en mitología local, nadie parecía saber de algo tan específico como eso. La historia de La Llorona Menor nunca apareció en ningún otro lugar. Además de lo que el curandero me contó, el asunto es que no sé qué pasó. Todo lo que sé es que la mujer de blanco, las huellas y las manos de niño fueron tan reales como cualquier otra cosa que haya vivido. Me pregunto si eso fue una señal, si de alguna manera nuestra hija podría estar relacionada con alguna maldición ancestral, como dijo el curandero. Pero no hay forma de saberlo. Por más que intente ignorarlo o justificarlo, una parte de mí aún cree que todo tiene que ver con ese espíritu, o con alguna energía ancestral que nos estaba observando. El pueblo nunca fue el mismo después de ese periodo, tal vez porque, quien ha vivido algo así, nunca realmente se siente en paz con lo que pasó. Siempre fui del tipo escéptico, ¿sabes? Nunca creí en historias de terror o cosas sobrenaturales, pero después de lo que pasó esa noche, en el camino que mi hermano y yo recorrimos tantas veces, ya no puedo estar seguro de nada. Realmente no sé qué pasó, y eso me está volviendo loco. Si alguien aquí tiene alguna idea de qué fue eso, acepto sugerencias. Era una noche de otoño, y Cayo y yo regresábamos de una visita a la casa de un amigo. El camino a nuestra casa cruza un pequeño bosque en las afueras de la ciudad. Nada fuera de lo común. El bosque es tranquilo, y siempre pasamos por ahí sin problemas. Pero esa noche, algo estaba raro. Íbamos caminando y conversando, como siempre, hasta que de repente, entre los árboles, vi algo. Un hombre. Estaba parado allí, en medio del camino, medio oculto por las sombras. No parecía alguien perdido, pero estaba extraño. Estaba inmóvil, de pie, como si estuviera esperando algo. Pensé en desviar la mirada, pero algo me hizo seguir mirando. Cayo, por otro lado, estaba más curioso y sugirió que nos acercáramos. Traté de disimular, pero no me sentía cómodo con la idea. Algo en su postura me incomodaba, como si estuviera forzado a quedarse allí parado. Seguí insistiendo para que Cayo no se acercara, pero él estaba convencido de que el hombre solo necesitaba ayuda. Siempre fue así, más atrevido. Fue entonces cuando empezó a caminar hacia él. Yo me quedé parado a lo lejos observando e intentando entender qué pasaba con ese tipo. Tal vez solo era alguien que se había perdido, o algo por el estilo. Pero la verdad es que mi sensación solo empeoraba a medida que Cayo se acercaba. Cuando Cayo estuvo más cerca, el hombre que estaba de espaldas lentamente giró la cabeza. Aún recuerdo ese giro. No fue un movimiento normal. No giró el cuello como lo haría una persona. Fue más como si intentara girar todo el cuerpo para mirarnos, pero sin poder hacerlo. El rostro, no sé cómo explicarlo. Estaba pálido, sin expresión alguna, pero lo que realmente me puso los pelos de punta fueron los ojos. No tenían brillo. Eran agujeros oscuros, vacíos. No reflejaban ninguna luz. Me sentí mal solo al mirarlo. Cayo no se dio cuenta. Parecía solo confundido.
como si el tipo fuera solo un viejo perdido en el bosque. Intenté llamar a Cayo para que regresara, pero en el momento en que abrí la boca, el hombre comenzó a caminar. Pero no era una caminata normal. Daba pasos cortos, descoordinados, como si estuviera, no sé, luchando contra su propio cuerpo. No tenía ningún sentido. ¿Cómo puede alguien caminar así? No sé cómo, pero comenzó a moverse en dirección al centro del bosque, como si nos estuviera guiando. Algo me decía que corriera, pero no sabía qué hacer. No quería dejar a Cayo solo, así que me quedé allí sin saber qué hacer. Fue cuando decidimos que era hora de irnos. Ya estaba al borde de un ataque de nervios y solo quería salir de allí. En el momento en que empecé a darme vuelta para regresar, noté algo extraño. El bosque, que hasta entonces parecía relativamente abierto, ahora parecía diferente. No puedo explicarlo bien, pero los árboles estaban más cerca unos de otros, como si se hubieran movido mientras no estábamos mirando. El terreno que antes parecía familiar ahora estaba diferente. Lo que debería ser el camino a casa parecía haberse cambiado, y de repente, todo se convirtió en un laberinto de árboles altos y ramas retorcidas. Te juro, el lugar se estaba cerrando a nuestro alrededor. Trataba de mantener la calma, y Cayo no notó nada raro, como siempre, pero yo ya comenzaba a entrar en pánico. Seguimos caminando, tratando de encontrar la salida. Pero de repente, en medio del bosque, encontramos un claro. Pensé que habíamos encontrado una ruta más directa, hasta que vi la figura del hombre nuevamente. Estaba parado en medio del claro, esperando, sin moverse, mirándonos fijamente con esos agujeros en lugar de ojos. Era como si supiera exactamente dónde estábamos y lo peor, como si nos estuviera esperando. Ya no quería saber qué quería, solo quería salir de allí. En ese momento fue instintivo. Empezamos a correr. El camino parecía interminable, y cada paso se volvía más difícil. No sé si el cansancio me venció, o si era el mismo bosque el que nos hacía sentir atrapados, pero parecía que, mientras más corríamos, más lejos quedaba la salida. Solo podía pensar que algo nos estaba persiguiendo. Cayo tropezó y cayó al suelo. Me giré para ayudarlo y en el momento en que miré hacia el lugar donde estaba el hombre, él había desaparecido. Finalmente, después de un rato, logramos salir del bosque y llegar a una calle más transitada. Cuando llegamos a casa, yo estaba exhausto y temblando. Cayo, como siempre, trató de hacer como si nada hubiera pasado, pero esa noche tuvo fiebre alta. Pasó el resto de la noche delirando, hablando sobre el hombre con los ojos vacíos. No podía recordar lo que pasó después de que comenzamos a correr, pero yo sabía que algo estaba mal con él, y no fue solo la fiebre lo que me preocupó. En los días siguientes, noté algo extraño. Los ojos de Cayo estaban diferentes. Antes tenía los ojos claros, pero ahora estaban opacos, como si ya no reflejaran la luz. Parecía de alguna manera más distante, más vacío. Y cuando lo miraba en momentos de silencio, me daba cuenta de que estaba mirando al vacío, con una expresión que nunca había visto antes. Sé que puede parecer paranoia o incluso exageración, pero ya no puedo ignorar lo que pasó. Cayo se volvió raro. No era solo su mirada, también era su comportamiento. Comenzó a aislarse, a pasar más tiempo encerrado en casa, y a veces parecía que no estaba 100% allí, como si parte de él hubiera quedado en el bosque, con ese hombre. Traté de hablar con él, pero solo hablaba sobre el bosque, sobre cómo la cosa estaba allí, esperando por nosotros. Al principio, pensé que era solo una pesadilla o algo que él se había imaginado, pero con cada día se volvía más distante y parecía no poder recordar nada después de que comenzamos a correr. Tuve miedo. Miedo de que ese hombre o lo que sea que haya sido, le hubiera hecho algo. Algo que no se podía ver pero que estaba ahí, extendiéndose poco a poco. Una vez, entré en su cuarto sin avisar y lo vi parado, mirando fijamente la pared. Cuando me acerqué, giró lentamente la cabeza y me miró. Sus ojos estaban completamente opacos, igual que los del hombre. En ese momento, sentí un escalofrío tan grande que casi no podía respirar. Ya no era Cayo allí. Era como si se hubiera perdido.
Después de ese día, mi familia y yo decidimos llevar a mi hermano al psiquiatra. Los médicos le hicieron varios exámenes neurológicos, pero aparentemente todo estaba normal con su cerebro. Dijeron que era un factor psicológico, como un trauma que lo dejó así. Pero en el fondo, sé que fue mucho más que eso. Hoy, mi hermano está en un estado mejor, pero aún sigue algo distante de la realidad. Espero que algún día vuelva a su estado normal. No sé qué pasó esa noche, pero una cosa es cierta. No fuimos los mismos después de eso. Siempre fui escéptico. Nunca creí en esas historias de criaturas o leyendas aterradoras, pero lo que pasó esa noche no tiene explicación. Mi amigo Carlos y yo estábamos regresando de un festival local en Chiapas, ya tarde en la noche, y decidimos tomar un atajo. Era un camino de tierra bastante aislado, atravesando un bosque. No había nada raro, solo la luna llena iluminando el camino y el sonido de los neumáticos rodando sobre la tierra. El camino estaba silencioso, pero al fondo sentía una extraña sensación. Cuando pasamos por una antigua plantación de café abandonada, fue ahí cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Yo estaba conduciendo, y fue cuando vi algo parado al borde del camino. Al principio pensé que era una persona, alguien perdido, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no se movía. Ningún movimiento, ningún sonido. Carlos y yo nos miramos, y lo confieso, algo en eso me hizo temblar por dentro. Decidí detener el coche, sin saber bien por qué. Carlos intentó convencerme de seguir adelante, pero la curiosidad fue más fuerte. Abrí la puerta y comencé a caminar hacia aquella figura, pero cuando di los primeros pasos, algo se rompió. La figura, que hasta entonces permanecía inmóvil, se movió tan rápido que me quedé paralizado. No parecía humana, y en ese momento supe que eso no era normal. Te juro, nunca sentí tanto miedo en mi vida. La criatura, que pensaba que era una persona, no tenía forma humana. La piel era escamosa, de un verde grisáceo, casi como la de un reptil. Los ojos eran enormes, y lo más extraño, no tenía ninguna expresión. No podía dejar de mirarla, pero al mismo tiempo, mi cuerpo estaba congelado como si me estuviera atrayendo hacia ella. Y lo peor de todo, no había ningún sonido. El camino estaba silencioso. Los grillos y los sonidos del bosque desaparecieron, dejando solo un zumbido, algo muy bajo, pero que parecía estar dentro de mi cabeza. Quería correr de regreso al coche, pero mis piernas no respondían. Fue cuando la criatura hizo un movimiento, una especie de gesto rápido con la mano, y sentí como si la presión en el aire hubiera aumentado. Sentí un dolor fuerte en la cabeza, una sensación de que algo estaba presionando mi cerebro de adentro hacia afuera. Fue tan fuerte que caí de rodillas. En ese momento, todo empezó a girar, como si el mundo se estuviera desmoronando a mi alrededor. Y fue entonces cuando escuché, o mejor dicho, sentí una palabra. No fue hablada, pero entró en mi mente con una fuerza que me hizo estremecer. Vete. No sabía qué hacer, pero esa palabra fue suficiente para hacerme reaccionar. No necesité más para entender que eso no era algo que debía seguir investigando. Con un enorme esfuerzo, logré levantarme y sin pensarlo 2 veces corrí de regreso al coche. Carlos estaba paralizado de miedo, pero no pude explicarle nada, ni con palabras, ni con gestos. El terror que sentí fue tan intenso que ni siquiera pude hablar. Solo entré al coche y encendí el motor lo más rápido que pude. El coche arrancó y por un milagro logramos salir de allí. No miramos atrás, ni por un segundo. El viaje de regreso fue un completo silencio. Nadie dijo nada. No había más palabras que tuvieran sentido después de lo que vimos. Sabía que Carlos estaba tan aterrorizado como yo, pero no pudimos hablar de lo que pasó, ni intenté entenderlo. Solo sabíamos una cosa: lo que fuera que era esa criatura, sabía exactamente lo que hacía. Lo peor de todo es que hasta hoy no podemos explicar lo que pasó. Claro, pasamos un buen tiempo tratando de encontrar alguna explicación lógica, pero la verdad es que, en el fondo, sabíamos que eso no tenía nada de racional. Era algo fuera de nuestro alcance. Lo que más me asusta hasta hoy no es ni lo que vimos,
sino lo que no vimos. Después de escapar de ese bosque, tratamos de seguir con nuestras vidas. Pero, cada vez que pasaba cerca de esas áreas aisladas, o incluso en otros caminos de tierra, sentía ese escalofrío en la espalda. Algo que sabía que yo sabía lo que vi, y no quería que lo olvidara. Claro, nadie más va a creer la historia que estoy contando aquí, y no espero que eso cambie. No sé si lo que pasó fue una experiencia compartida con Carlos o si, de alguna manera, los dos fuimos afectados por la misma cosa, pero la verdad es que el miedo no se fue. Estos fueron los relatos de hoy, amigos. Si les gustó, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y comentar aquí abajo. Nos vemos en el próximo video.